Yo nací en Mérida, cuando tenía 5 años me llevaron a Caracas. ¿Quién me llevó a Caracas? Mi mamá, que trabajaba en el Ministerio de Sanidad, mi abuela, que vendía estampillas en el correo, y mi bisabuela, que hacía planchas dentales. Y esas 3 mujeres, mamá divorciada, mi abuela viuda, mi bisabuela viuda, mujeres aguerridas venezolanas, decidieron irse a Caracas a conquistar la capital. Y nos llevaron a Román, que tenía 5 o 6 años, y a mi hermana, 1 año y medio menor que yo. Y llegamos a una pensión en Caracas. El día que llegamos, tembló. Y tuvimos que salir corriendo de la pensión a la placita del Nuevo Circo, donde dormimos toda la noche esperando que hubiera otro temblor, que agraciadamente no lo hubo. Pero ese fue el recibimiento que nos dio Caracas. Habían llevado a un profesor uruguayo llamado Sabas Olaizola. Ese profesor uruguayo pertenecía a lo que se llamaba la Suiza de América, que era Uruguay. Y él vino con otro uruguayo y con los profesores venezolanos a organizar esa Escuela Experimental Venezuela, que era una maravilla. Yo no sé si sigue siendo igual, pero cuando nosotros estudiábamos allí, era una escuela realmente experimental, donde nos enseñaban no solo las clases que hay que darle a los niños de primaria, sino que nos enseñaban música, teatro, danza, historia de la música. Y entonces hacían concursos, ¿verdad?, literarios y musicales, de aguinaldos. Y nos enseñaban también a votar, ¿verdad? Hacíamos votaciones, hacíamos cooperativas. De manera que esa formación en la Escuela Experimental Venezuela fue maravillosa. Me metí en el Teatro Experimental del Liceo Fermín Toro, donde estaba Alberto de Paz y Mateos. Ni pensar que pudiera haber cine en aquellos momentos. Siempre había algunos ilusos venezolanos, que siempre hay ilusos, gracias a Dios, en el mundo entero. Y lograban hacer una que otra película. Trabajando en la Cruel Petroleum Corporation, volvemos a la página atrás, flashback, empezó Bolívar Film a hacer películas. Yo seguía yendo al cine todos los días, me conocía, como decía mamá, todas las cosas. No sirve para nada. Claro, ¿cómo iba a pensar ella, ni yo tampoco, que eso podía ser productivo y que realmente uno se podía convertir en un cineasta con el tiempo? Y entonces empecé a asistir a las filmaciones de Bolívar Film. El asistente de director era Horacio Peterson, que los que saben de teatro sabrán que él se quedó a vivir en Venezuela y hizo muchísimo teatro, y Venezuela, él murió ya desgraciadamente, y Venezuela, la cultura venezolana le debe mucho. Evidentemente que Horacio Peterson vio a aquel niño, porque yo tenía 17 años, y me llamo niño porque pienso que todavía era un niño mentalmente, y empecé a ver las películas, las filmaciones, y logré en 1950 ser asistente de dirección de un director mexicano que trajo Bolívar Film, llamado Víctor Urruchúa, para filmar 2 películas, 6 meses de vida con Amador Bendayán y Luz en el Páramo con Hilda Vera y Luis Salazar. Fui el peor asistente de dirección del mundo, porque yo me sentaba a preguntarle al director: ¿y usted por qué pone la cámara ahí? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué hace esto? Si yo comparo la cultura del venezolano de los años 50, 60 con la de hoy en día, salimos perdiendo. Porque en ese tiempo éramos mucho más cultos y deseábamos ver más cultura. Y se montaban los clásicos,
Hoy en día ni siquiera la Compañía Nacional de Teatro del Estado está montando los clásicos. Y los clásicos es algo importantísimo. Los griegos, los italianos, los ingleses, los norteamericanos también, los chinos, los alemanes, Bertolt Brecht. Todo eso se montó en esa época, no todas las obras, porque son interminables. Y entonces es una lástima que esa cultura se haya perdido. Muchos de los alumnos que yo tengo en talleres que he dado, yo siempre les pregunto, ¿por qué tú quieres hacer cine? ¿Qué quieres decir? Porque lo primero no es solamente aprender a hacer cine, sino saber qué vas a decir tú cuando aprendas a hacer cine, qué vas a decir en la pantalla. Pero yo creo que la satisfacción más grande, ¿cuál es? La de que el público acuda a ver tus películas, pero al mismo tiempo saber que tú no te has vendido, que tú no estás haciendo eso por ganar dinero en la taquilla, sino que lo estás haciendo porque son tus ideas están allí y tú estás convencido de aquello de lo cual estás hablando. Me he sentido muy honrado que el séptimo festival de cortometraje de Barquisimeto me haya invitado para esta sesión de ese festival. Es un festival muy importante que se está haciendo no solo en Barquisimeto, y muchas otras ciudades del país deberían también tomar la iniciativa de hacer festivales de este tipo, de cortometrajes, de largometrajes, en las diferentes ciudades de Venezuela. Ello ayuda a amar al cine, ¿verdad? A que la gente conozca sobre todo esos cortometrajes que, a pesar de que la ley dice que se deben pasar antes los largometrajes en los cines comerciales, es una ley que hasta la fecha no se ha desarrollado y no se ha respetado. La organización del festival es magnífica, ¿verdad? Todo está muy bien organizado y me tocó ser jurado. Este año hemos visto películas de muchas partes de Venezuela, de Caracas, de Mérida, de Barquisimeto y de otras regiones del país, de Maracaibo también. Y por supuesto hay muchísimas películas de todo género. Hay comedias, hay dramas, hay documentales, hay historias, hay testimonios, y ello indica que el cine cada vez cobra mayor fuerza en Venezuela. Y bueno, viva el festival y que continúe.